Hola a todos estimados alumnos de la materia de dibujo computarizado. El día de hoy repasaremos el tema de restricciones o constraints para poder modelar bosquejos en dos dimensiones. Dentro de los tópicos que tomaremos en este curso nos encontramos dos aspectos fundamentales: restricciones o constraints y la identificación de las restricciones en los bosquejos. Las restricciones dentro de los bosquejos nos restringen los grados de libertad de las entidades que dibujamos. Nos restringen las geometrías de las entidades y a la vez nos restringen los aspectos dimensionales de las características o entidades a dibujar. Para ello nosotros tenemos una barra de constraints que podemos identificar fácilmente con la leyenda constraints, donde nosotros tenemos que ubicar los iconos correspondientes a las restricciones. El primero de ellos son las restricciones de tamaño y posteriormente el cuadro de diálogo que nos define las constraints o restricciones de relaciones. Posteriormente tocaremos los otros puntos de constraints que maneja esta barra. Los conceptos de restricciones de bosquejos nos marcan y el entendimiento del isoconstraint. ¿Qué es un isoconstraint? Es un bosquejo totalmente restringido, el cual presenta 0 grados de libertad. ¿Qué quiero decir con grados de libertad? Si nosotros observamos la figura que tenemos en la parte inferior de la presentación, podemos ver que existen los constraints o restricciones de tamaño, como es el caso de esta característica en la cual se marca un alto de 10 milímetros, o bien el ancho de la característica que nos dice que son 120 milímetros. Otro aspecto importante a denotar es la característica del tamaño del radio de este arco, a su vez del diámetro de este círculo, que nos marca un diámetro de 30. Si ustedes observan, esas son restricciones de tamaño. Sin embargo, también hay restricciones de características que nos permiten a nosotros fijar las entidades. Por ejemplo, esta línea en esta parte inferior tiene una restricción de posición, donde nos marca que el punto medio de la característica se encuentra exactamente en el origen coordenado. Por este lado, en esta unión entre el arco y la recta, lo que estamos marcando es una característica de tangencia entre el arco y la recta. Esta V nos está indicando una característica de que la línea es vertical con respecto al eje coordenado. Otros aspectos a denotar es la posición de los círculos o arcos, de tal manera que las restricciones de posición o geométricas nos pueden marcar, por ejemplo, la perpendicularidad entre estas dos líneas, que esta línea con respecto a esta otra tenemos que son paralelas entre sí, y eso nos va a permitir ir quitándole grados de libertad al bosquejo. De tal manera que cuando nosotros logremos que ese bosquejo quede totalmente restringido, el color que aparecerá dentro de nuestra pantalla es un color verde, lo cual indica que ese bosquejo ya no puede moverse dentro del área de modelado, Está el concepto de under constraint o aquella entidad en la cual observamos que nos faltan constraints por definir o restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los bosquejos aún tienen algunos grados de libertad. Las entidades que no están totalmente restringidas aparecen en color blanco. Si ustedes observan la parte superior de este bosquejo, nos aparece como entidades en color blanco, lo cual indica que, por ejemplo, en el círculo nos falta determinar su diámetro para tener un tamaño, y para el arco igualmente determinar el radio correspondiente para poder restringir totalmente este bosquejo. Entonces,
como conclusión, un bosquejo under constraint significa que es un bosquejo que le faltan aún delimitar grados de libertad. Por otro lado, tenemos los bosquejos sobre restringidos, o como comúnmente les llaman over constraint. ¿Qué significa esto? Que son bosquejos sobre restringidos y que las entidades y restricciones que aparecen en morado están en conflicto. Por ejemplo, aquí podemos observar que estamos delimitando un radio de 30 y también estamos significando o señalando la distancia existente entre esta línea vertical con respecto a esta otra, donde nos marca que son 60. Si ustedes observan el radio de 30 y esta distancia entre 60, pues nos están especificando dentro del bosquejo una característica similar. Para ello, el software nos marca un color morado, donde nos indica que estas dos características están en conflicto. No es necesario que pongas las dos. Con una de las dos es suficiente para poder restringir este bosquejo. Existen también los bosquejos que son inconsistentes, cuando geométricamente no se pueden acomodar a los cambios y se muestran en un color rojo. O los que no se pueden cambiar, que el sistema no es capaz de calcular la posición geométrica y estos se despliegan en color café. Las restricciones dimensionales son utilizadas para definir los tamaños y posiciones de centros o características dentro del bosquejo. Los ubicamos dentro de la barra de constraint con este símbolo. Un ejemplo de ello podría ser dimensionar de manera lineal o inclinada. Debemos seleccionar el icono de restricciones que podemos observar en la parte superior derecha, dar un clic sobre los centros de los círculos, posteriormente desplazar el ratón hacia un costado y si requieres que sea una distancia de manera horizontal o vertical entre los centros de la característica, pues será importante pulsar el botón derecho de tu mouse y elegir la distancia, ya sea distancia en dirección horizontal o bien distancia en dirección vertical, lo cual te permitirá colocar la distancia entre centros de manera horizontal o de manera vertical, como lo podemos ver en las imágenes